Hola queridos, aquí Juan León del Dross Method. Hoy te voy a hablar de una filosofía antigua, milenaria, llamada yoga, que enseñamos muchas técnicas de yoga, muchas técnicas del Dross Method que nosotros enseñamos en las escuelas son de yoga. Entonces vamos a hablar un poquito de esa filosofía, ¿cierto? Vamos a dilucidar bastante la diferencia entre un yoga occidental o occidentalizado y un yoga original indiano, ¿cierto? De la India, oriental. Bueno, entonces, primero que nada vamos con la palabra, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra yoga? ¿Ya? Yoga. Entonces, la palabra yoga significa unión, ¿ya? Es una palabra sánscrita que significa unión. Nosotros escribimos yoga con este acento circunflejo porque denota la característica de que es una O cerrada. Entonces, yoga, no yoga, o yaga, o yoga, es yoga. Es una pronuncia muy importante porque cuando escribimos la palabra en sánscrito, ¿ya? Voy a escribirles aquí la palabra en sánscrito, nos damos cuenta que la palabra en sí tiene un acento. Entonces, tenemos la palabra yoga, ¿ya? Y esa palabra tiene un acento, que es ese. Esta letrita es un acento. Entonces la palabra debe tener un acento para marcar que es una O cerrada y que se extiende, ya que estas dos líneas representan la letra A, que cuando están juntas, más el acento, se transforma en una O. Por lo tanto hay que marcar el acento para darse cuenta que no es simplemente una A extendida. Es un recurso de la transliteración que nosotros utilizamos. Bueno, entonces volvamos al yoga. Tenemos yoga. Y el yoga, ¿ya? Entendido como esta filosofía oriental, ¿cierto? No occidental, porque el yoga llegó a Occidente y se deturpó. Y pasó a ser cualquier cosa. Pasó a ser una gimnasia, pasó a ser un chiste, ¿cierto? Una forma de reírse, ¿cierto? El yoga de la risa o hasta yogas de perro, etc. Pero el yoga es una filosofía y como filosofía se responde la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Quién soy? Esa es la pregunta que responde el yoga. ¿Quién soy? Pero no responde esa pregunta como lo hace la filosofía occidental a través de recursos, ¿cierto?, racionales, sino que lo hace a través de una experiencia, ¿ya? Cuando nosotros practicamos las técnicas de yoga, ¿cuáles son? Mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga nidra y samyama. Son 8 grupos de técnicas. Cuando yo practico esos 8 grupos de técnicas, yo puedo conseguir una experiencia de expansión de conciencia denominada samadhi. Samadhi, que es una experiencia de unión. Yoga significa unión, samadhi significa unión. ¿Por qué? Porque es una experiencia en la que paran nuestras ondas mentales y tenemos una percepción de una realidad más amplia. Una realidad de más unión, ¿cierto? Entonces, y responde a la pregunta que ¿quién soy? Porque quienes nosotros somos, no somos este constructo egoico, nosotros somos una conciencia que está experimentando esta realidad. Por eso, el yoga, ¿cierto?, es una filosofía que responde a la pregunta más importante de la filosofía, la pregunta de quién soy, desde un punto de vista experimental o experiencial. O sea, yo tengo una experiencia a través de esta práctica que me responde a esta pregunta de manera directa. Por eso es una propuesta individual, ¿cierto? Yo practico, yo tengo mi experiencia y las otras personas para tener su experiencia tienen que practicar y tener su experiencia. De nada sirve contar y teorizar sobre yoga y contar esta gran experiencia que se tiene, ¿cierto? De algo puede servir para los iniciantes,
pero lo importante es practicar suficiente para tener esa experiencia y poder responder esta pregunta. En el camino ocurren un montón de cosas: calidad de vida, definición corporal, mejor administración de estrés, mejor comunicación incluso, más concentración, más foco, más salud, etc. Un montón de cosas ocurren en el camino, pero esas son condiciones necesarias para tener esta experiencia llamada Samadhi. Entonces, tengan en cuenta que el yoga, cuando llega a Occidente, es considerado simplemente la parte de asana. Hablamos de que son 8 grupos de técnicas: mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga nidra y samyama, siendo asana solamente una de ellas. Y esa técnica, la técnica corporal llamada asana, es la que llegó a Occidente y se interpretó como que eso es el yoga. Una gimnasia extraña, ¿cierto?, con la cual podemos tonificar el cuerpo, ganar más flexibilidad, etc. Pero no es eso, ¿ya? La parte física es solamente un pequeño componente de lo que compone esta filosofía y no es lo más importante ni siquiera, ¿cierto? Es lo más básico, lo más rudimentario, y después vienen las técnicas que les mencionaba, ¿cierto? Las técnicas de mudra, que son gestos reflexológicos hechos con las manos; puja, que es la técnica de tránsito energético; mantra, que es la técnica de vocalización de sonidos y ultrasonidos; pranayama, que es la técnica de expansión de la bioenergía a través de ejercicios respiratorios. Luego están las kriyas, que son las técnicas de limpieza orgánica para purificar el cuerpo. Luego está la asana, que ya lo mencionamos. Luego yoga nidra, que es la técnica de descontracción profunda y reprogramación del subconsciente. Y finalmente el samyama, que es la técnica de concentración, meditación e hiperconciencia llamada samadhi. Entonces, todo eso es un verdadero yoga, un yoga preclásico, un yoga antiguo, un yoga que realmente conduce a las personas a la meta, porque las otras cosas que están en Occidente en general son simplemente propuestas bien superficiales que no llevan a la persona a la meta. No estoy diciendo que todas las propuestas de Occidente sean así, pero la gran mayoría, ¿cierto? Así que si quieres aprender un verdadero yoga, ¿cierto?, ponte en contacto con nosotros, entra a www.therosmethod.cl. Tenemos cursos, tenemos prácticas regulares de esta filosofía para llegar y llevar a un individuo a un estado de conciencia expandido. Te dejo esta información, espero que te haya gustado. Déjame un comentario si tienes alguna pregunta, duda o consulta y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.